dar inicio a la reunión. O nuevamente, bienvenidos. Les estaba compartiendo un poco la pantalla, pero a que nosotros los busquemos todos. claro. Quisiera darles nuevamente la bienvenida a nuestro segundo webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de aprendizaje continuo en la era digital. Va a ser el maestro Jorge Burkle quien nos va a apoyar en esta ocasión. Y quiero antes de iniciar y cederle la palabra a nuestro ponente, leer una breve semblanza sobre su trabajo. Jorge Burkle es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. También cuenta con una maestría en Pedagogía. Hola. Sí, Jorge, si nos aguantas 2 segundos, voy a hacer nada más tu presentación y te cedo con muchísimo gusto la palabra. Perdónenme, entonces, tiene también una maestría en Pedagogía con especialidad en Dirección de Centros Educativos por esta misma institución. Es MetaCoach certificado por la International Society of Neurosemantics de la ACMC. Fue director general del Instituto Asunción de Querétaro, así como vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares en este mismo estado. Es investigador y expositor del Instituto de Investigación Educativa IDEAC, consultor y miembro de los grupos de emprendimiento, innovación y talento humano en el clúster de transformación digital Vórtice IT, socio director de Burkle Consultores, expertos en innovación y desarrollo del talento, dedicados al coaching, consultoría, conferencias y programas de formación para empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y emprendedores. De igual manera, es catedrático de diferentes instituciones de educación superior desde hace más de 15 años, dentro de las que, por supuesto, se encuentra la Universidad de Anáhuac Querétaro. Apasionado por el desarrollo, la educación y el acompañamiento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, familias e instituciones para encontrar las mejores prácticas para que desarrollen todos su talento. Nuevamente, gracias a Jorge Burkle, quien nos hablará entonces el día de hoy sobre este interesante tema. Le cedo la palabra a Jorge para que podamos iniciar. ¿Escuchas? Jorge, no te escuchamos, no sé si puedes activar tu micro. Ok, a ver. ¿Sí? Listo, ahí te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana, por la bienvenida. Gracias a todos por ser parte de este espacio de formación dentro de esta circunstancia que nos invita a crecer, nos invita a sacar lo mejor y la mejor versión de nosotros mismos. Así que, bueno, después de esta bienvenida y nuevamente agradecer por la presentación y a la Universidad de Anáhuac de Querétaro por organizar esta parte, pues aquí con mucho gusto voy a compartir este tema. Y quiero que sobre todo no sea algo solo de mi parte, sino en la medida de lo que lo digital nos permite, hacer algo que vayamos procesando juntos. Aunque en esta vía lo voy. Perdón, Jorge, te perdí el sonido, perdóname. Ok, creo que ya. Listo. Perfecto. Bien. Decía, me voy a permitir compartir la pantalla. Y voy a estar navegando entre diferentes espacios y diferentes lugares. Justo haciendo también evidente la parte de cómo podemos aprovechar las herramientas digitales. Y además porque algunos de los videos son muy pesados y ante el tema de ancho de banda no quiero dar ninguna posibilidad de que algo se atore, una disculpa de antemano, pero justo voy a estar navegando entre diferentes plataformas y espacios. Muy bien. Pues bueno, arrancamos. Aprendizaje en continuo en la era digital.
Quisiera arrancar por esta imagen y provocar con esta imagen. Bájale. ¿Van a tener los micrófonos apagados? Muy bien. Esta imagen justo es provocadora y es mi obra de arte favorita. Se llama La balsa de la medusa y es una pintura de Lord Géricault. Del Louvre. Te invito a que la veas, a que te pongas en ese lugar. Trates de identificar con qué personaje o con qué grupo te identificas. Nada más, a ver, veo en el chat que no se está escuchando. Diana, ¿me puedes nada más confirmar si sí se escucha y se ve? Yo sí te escucho y te puedo ver. Sin embargo, les pido por favor que cerremos nuestros micrófonos. En el momento en que yo silencio a todo el mundo, también silencio a Jorge, entonces puede ser un poco complicado. Ya nada más te voy a ir avisando. Perfecto, muchas gracias, Diana. Muy bien, entonces te invitaba a observar esta pintura y sobre todo a tratar de identificar con qué personaje de los que están ahí, y no es que esté bien uno u otro, sino simplemente con qué personaje en este momento te identificas. Se puede ver mi cursor, entonces voy a ir pasando por diferentes grupos. Se puede ver acá al fondo los que ya fueron derrotados por este naufragio y cayeron. Hay otros que están en shock, que están preguntándose a qué hora sucedió esto, no lo entiendo, qué fue lo que pasó. O hay algunos que están en parálisis por análisis, que también puede pasar, que están pensando y pensando y pensando, pero esta actitud de este personaje podría estar muy interesante en el jardín de su casa o arriba de una montaña contemplando un paisaje, pero en medio de la crisis, no sé qué tanto este personaje vaya a lograr algo, pero podemos estar ahí y está bien en algún momento cacharnos y darnos cuenta que estamos ahí. Hay otros personajes que se dan cuenta, piden ayuda, piden apoyo a los que tienen y están moviéndose desde una actitud un poco más proactiva. Y algunos que también alcanzan a ver a lo lejos algo, y este que le comunica a los demás, a lo lejos veo algo. 3 que no ven lo que hay, pero le creen a este personaje. Y por último, desde diferentes lugares, se alcanza a ver a 3 personajes que están acá. Uno alcanza, parecería que también alcanza, porque se agarra de la pierna de... Pero 3 que están con una actitud muy vital, con muchísima fuerza, incluso haciendo ruido, y no sé si logras identificar a qué le están gritando. Sí, aquí a lo lejos se alcanza a ver chiquitito. La intención es que sea muy pequeño para que lo que te provoque sea la imagen de la balsa, pero se alcanza a ver una barca que está a lo lejos que podría ser su esperanza y su rescate. ¿Estamos viviendo? Cáchate. Y quien quiera, como ya vi a varios y lo agradezco, pon en el chat en dónde estás. Y está bien, insisto, no quedarte ahí, pero sí cacharte que estás ahí. Darte cuenta, porque es válido lo que sientas. ¿Ok? Muy bien. Entonces avanzo. Hay una frase que me encanta de Freddy Kaufman, dentro de su libro de Metamanagement, donde justo parte de una de las certificaciones que obtuve como coach, que es esta. Normalmente hemos escuchado esta frase como, no le des el pescado, enséñale a pescar. Y cuando a mí me dan esa frase, hasta se me revuelve el estómago porque me parecía incompleta y desde siempre me parecía que no era suficiente. Porque para mí, para mi forma de ser, era, no le des el pescado, enséñale a pescar, y en lo que aprende a pescar, ¿qué va a comer el pequeño personaje? Bueno, pues justo desde ahí, faltaba esto, que cuando lo descubrí de parte de Freddy Kaufman, me hizo todo el sentido del mundo. Cuando es no le enseñes a pescar el pescado, enséñale a pescar, está bien por un lado, pero te estás quedando en esa actividad. En cambio, lo que propone Freddy Kaufman es, dale un pescado a un hombre hambriento y lo alimentarás por un día. Enséñale a aprender y lo alimentarás por toda su vida.
aprenderá a pescar por su cuenta. Eso es aprender a aprender y es mucho más valioso, agrega mucho más valor que solo enseñar a pescar. Y no sé si me siguen ahí. Habemos muchos que nos dedicamos a enseñar solo a pescar y nos vamos a lo concreto, nos vamos a lo pequeño, nos vamos a enseñar pequeñas cápsulas y está bien porque es parte del total, ¿no? Pero si enseñamos a aprender, si generamos situaciones de las cuales aprenda solo, se vuelve autónomo, se vuelve independiente y con mucho más autoconfianza y con mucho más seguridad aprenderá lo que quiera para su vida. Eso es empoderar y la educación es empoderamiento. Por eso esta frase de Freddy Kaufman me provoca y es mi intención, provocarte a que seas quien o enseña a aprender o seas alguien que siempre quiera aprender a aprender, aprendiendo cosas concretas, pero que no dejes de aprender en tu vida. Y con este marco que me parece muy importante de aprender a aprender, arrancamos este viaje. Y desde ahí, ¿qué es aprendizaje? Desde la carrera tengo esta frase que la tengo clarísima de una de mis mejores maestras, Mónica Villarreal, que le tengo mucho cariño, que nos hizo aprendernos de memoria esta frase que es aprendizaje. Y por eso me voy a lo básico. Si nos vamos a que es un proceso de adquirir, asimilar y poner en práctica una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, después les dijimos competencias, eso es un proceso de aprender. Y de manera muy clara y muy gráfica, Mónica nos decía, imagínate que aprender es como comprar algo de ropa que te encanta. Primero la adquieres, luego la asimilas, te la pruebas, como esta guayabera, ves si me queda bien, me queda grande, y después ponerla en práctica es, la asimilé, la pongo en mi closet, ya la hago mía y la uso continuamente. Me da respuesta en la vida, y eso puede ser en conocimientos, habilidades, actitudes, valores, o, como es una competencia, de manera conjunta, en donde la verdadera competencia no solo son conocimientos aislados, actitudes y valores aislados, o habilidades y destrezas aisladas. Son un conjunto, como llevar esa mochila todo el tiempo contigo. Y entonces, quien sabe cocinar, puede cocinar en cualquier cocina. Me gusta mucho poner también este ejemplo a segunda generación, Chepina Peralta o Chef Oropesa. Si sabes cocinar, en cualquier cocina eres bueno. Y eres capaz de aprender comida china, comida mexicana, comida francesa. Claro que hay especialistas, pero tienes las competencias básicas para cocinar lo que sea y lo que sea mientras te pongan una cocina y los ingredientes adecuados. ¿Qué tienes para eso? Igual es con el aprendizaje. Si eres capaz de aprender a aprender, en cualquier contexto de aprendizaje donde estés, mientras ahora haya ingredientes y cocina, lo vas a saber hacer. Adquieres, asimilas y pones en práctica. Igual que manejar. No es lo mismo, por supuesto, aprender a manejar un auto con un tráiler, pero las competencias básicas son similares. Que me tocó aprender en un bocho de hace muchos años, de velocidades, en subidas y bajadas, en la Ciudad de México. Si aprendes ahí, aprendes en cualquier lado. Incluso dicen que si logras aprender a manejar en la Ciudad de México, te gradúas. Pues efectivamente, aprendiste ciertas competencias en un entorno lo suficientemente retador para que entonces cualquier otro contexto sea bueno. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Muy bien, vamos juntos. Y entonces, PISA resume este aprendizaje en 3 elementos fundamentales que siempre hay que tomar en cuenta. Las conductas, que implican los procesos y capacidades, lo que va a hacer, ejemplo, cocinar, ejemplo, manejar. El contexto en donde lo voy a aplicar, el ámbito de aplicación, es voy a manejar un auto compacto, ese sería el contenido, en la Ciudad de México. Y si te fijas, cada vez que redactas un objetivo de aprendizaje, tienes que tomar estos 3 elementos. La conducta, lo que vas a hacer y en el contexto que lo vas a aplicar. El alumno es capaz de cocinar comida mexicana, tacos al pastor, que ya se me antojaron, en una fonda, dentro de la ciudad, en el centro. Conducta, contenido y contexto. Vamos a llegar a lo digital, pero aplica lo mismo. ¿Qué conducta quiero aprender? Y no solo aplica educación básica, porque este tema de aprender en la era digital
estamos viviendo, sino para cualquier proceso de formación continua, en niños, en adolescentes, en adultos, en personas que siempre queremos aprender, y por lo tanto tenemos que ubicar el verbo, la acción que estoy aprendiendo, con qué contenido y en qué contexto. Estamos poniendo una serie de marcos que nos van a ayudar a lo que viene posteriormente. Y entonces voy a cambiar ahorita de pantalla, de lugar, para ver una pequeña escena de un video de una película que subieron hace poco en Netflix que se llama La vida escolar, es francesa. Salgo de aquí, me voy justo hacia allá, a Netflix, y voy a poner esta pequeña escena en donde los alumnos, me imagino que en México no pasan estas cosas, lo van a ver ahorita, de intensidades, un eco de cómo puede ser un ambiente de aprendizaje o un salón de clases con un maestro que tiene vocación, que intenta y se enfrenta con esta situación. Vamos a ver. Ahí va. C'est bon, Kevin, tu peux rentrer. Bonsoir. Kevin, attends, assis-toi. Dis ça. Oh, mais c'est tout de suite, dis ça comme par hasard tout le temps. MC, ça c'est parce que c'est un Renault que vous l'envoyez en galère. Allez, s'il te plaît, je veux pas entendre ce genre de réflexion. La récréation, c'est terminé, on n'est plus là pour rigoler, t'as compris? Wesh, monsieur, c'est quoi ça? Ah, monsieur, elle est dure celle-là, elle est compliquée. Hein. Regardez, il est plus grand que le tableau. Du tout. Ah, monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. Du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. Allez, vas-y, concentre-toi, tu peux y arriver. Ah, monsieur, je sais, je peux faire. Ok, Amel, dis-nous ce que t'as trouvé. On passe le x de l'autre côté. Écoute-moi, là. Hop, Kevin. Amel, on t'écoute. On fait passer le x de l'autre côté et du coup, ça fait 6 divisé par 3, ça fait 2. Presque, mais continue comme ça, Amel, c'est bien. Amel, elle fait des efforts, Amel, elle réfléchit, c'est très bien, Amel. C'est bien, Amel, hein, tu participes, tu travailles et tout. Non, franchement, bien. Eh, mais t'es nul, en fait. Toi, ferme ta gueule, toi, ça y est. Oh, Amel, tu fais rien. Yanis. Wallah, c'est un grossier. Bon, Yanis. Donc ta gueule. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? C'est bon, je rigole, monsieur. Tu rigoles? Bon, ok, tu veux prendre la parole? Allez, dis-nous ce que t'as trouvé. Ah, monsieur, moi, j'ai rien trouvé du tout. Hein. Je vous demande juste, parce que vous êtes le prof principal, dites-nous juste au moins, ça va nous servir à quoi de remplacer des lettres par des chiffres? Je sais pas, juste un ou deux exemples dans la vie de tous les jours, à part si je vais être prof de maths, à quoi ça va me servir de résoudre une équation? Hay un D'accord. problema con la visibilidad del video. Ok, ¿no se ve? Ça sert aussi à pas se faire arnaquer dans la vie. D'accord? Et puis Estamos les maths. viendo solo los subtítulos en la pantalla en negro. No sé, alguien comenta que quizás pueda ser por derechos de autor y Netflix lo bloquea. Ok, muchas gracias. Bueno, aún así la discusión es valiosísima, ya en un momento lo corto. Justo quería compartir una escena de esta película francesa que se llama La vida escolar, pero el contexto está en un salón de clases y el alumno le pregunta, ¿para qué me sirve aprender esto? Entonces solo faltan algunas frases de la escena, gracias Diana por avisarme que no estaba viendo del otro lado, pero te invito a que veas el diálogo. ¿Qué le contesta el profesor sobre para qué me sirve esto? Maths, ça sert à se dire que n'importe quel problème a sa solution, même le plus compliqué. Tout peut être résolu dans la vie. Puis ça sert aussi à avoir son brevet. Votre bac si tout se passe bien. Eh, monsieur, du coup, vous avez dit qu'on n'était pas là pour rigoler. Pourquoi maintenant vous nous parlez de bac, ben? Tu m'as très bien compris, d'accord? Les mathématiques, d'accord, ça sert à se prendre la tête, comme il est en train de faire ça au tableau, d'accord? Ça sert à se prendre la tête et à ne jamais lâcher l'affaire. Une fois qu'on s'est bien pris la tête, qu'on a réussi, on est fier de soi. Et la confiance en soi, c'est très important. Bref, c'est pour vous dire que les équations, les mathématiques, comme toutes les autres matières, c'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous, c'est pas nous, hein. C'est bon, moi je suis prof de maths, mon avenir il est réglé. Pour que vous puissiez choisir votre avenir. Et c'est ça le plus important. Ah, mais monsieur, si vous nous faites faire des trucs juste pour nous prendre la tête, là, autant on va faire des trucs vraiment utiles. Moi, je sais pas, on peut faire monter des meubles Ikea. Ah voilà, Oh, ok. monter des meubles Ikea, Monter monsieur. des meubles Ikea. Donc je vais vous expliquer un petit truc, les amis, c'est qu'il y a peu de métiers dans la vie où on va vous demander de monter des meubles Ikea. Par contre, les équations, c'est la base pour plein de super métiers. Banquier, expert comptable, architecte, Explorateur. astronaute. Sérieusement, dans cette classe, vous voyez des comptables ou des banquiers. Issa, là, Issa, il a une tête d'architecte.
D'où ce groupe Golemont il peut finir astronaute? Mais jamais de la vie, monsieur. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ah, monsieur, Ok. ah, j'ai trouvé. Dis-nous ce que t'as trouvé. Ça fait 18. Bah voilà, super, Issa. Bah ouais, bravo. frère, c'est moi le professeur, c'est moi qui donne des cours. Ok, c'est bon, tu peux aller te rasseoir. J'espère que vous avez compris. Muy bien. Listos. Más allá de la imagen, que entiendo y no se pudo reflejar por este tema, gracias Diana por avisarme que no estaba viendo el otro lado, me interesaba justo ese diálogo, que quienes hayan estado frente a grupo varias veces han sufrido con esa situación, en donde los alumnos están ante alguna acción que les pides y se preguntan, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto por qué? ¿Por qué me pides hacer eso? Y el maestro es de su vocación, que esa es simplemente la escena, ellos hablando en el salón. Te invito a que veas la película si tienes la oportunidad de verla en Netflix, muy valiosa por lo que es la vida en una escuela, en otro contexto, es en París, en Francia. Pero cuando la necesidad de los alumnos es, ¿para qué me sirve esto? Me recuerdo muy bien cuando estaba yo justo como coordinador de segundo secundaria, que un alumno en matemáticas salió desesperado del salón y me dijo, Jorge, ¿para qué me sirven las matemáticas? Por Dios. Y este ejemplo también me sigue dando vocación. ¿Para qué me sirven las matemáticas? ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Estoy harto. Dije, te sirve para pensar, como este mismo maestro les compartió a sus alumnos. Te sirve para tomar mejores decisiones. Te sirve para elegir qué proyecto de vida vas a tener porque vas a tener una mejor estructura mental. Te sirve para tu vida. Y aunque ahorita parezcan pequeños pasitos dentro de una gran montaña, esos pasitos te dan muchísimo a futuro. Escuchado, se sintió con una respuesta que por lo menos hacía eco con lo que estaba sintiendo en ese momento, y me lo encontré hace unos pocos años en Querétaro, y le dije, Sergio, ¿qué es de tu vida? Se rió y me dijo, no vas a creer a qué me dedico. Le dije, pues no lo sé, algo de humanidades. Me dijo, no, justo lo que hago en una empresa, muy importante, hago cálculos complejos matemáticos para calcular si X turbina de un avión que está del otro lado del mundo, ¿cuántos kilómetros le quedan de vida? Fue impresionante. Y entonces, cuando él decía, hoy me dedico a cálculos complejísimos matemáticos, y hace unos años odiaba las matemáticas porque no sabía para qué le servían, y cuando algo se acomodó en su historia, le dio paz a las matemáticas y les permitió ser parte de su vida, conformaron una nueva vocación. Y hoy tal vez su capacidad sea capaz de, vaya a decirlo así, salvar a muchas personas porque gracias a sus cálculos la turbina del avión está en buenas condiciones. Eso es aprender con sentido. Y Sergio me dio esa lección después de que yo le compartí lo que pensaba y él aprendió a aprender, fue más allá y cambió su vida. Desde ahí, entender que siempre en todo aprendizaje hay una curva natural. Y voy a aprovechar este tema de la crisis del coronavirus, estamos todos ahí, donde reaccionamos. Y díganme si no han vivido algo de esta curva, ¿no? Entonces, se viene la crisis del coronavirus, nos preocupamos, hay incertidumbre y voy bajando por donde está mi cursor también. Ansiedad, tristeza, compras de pánico y todo el mundo compró papel de baño, no sé para qué. Miedos a perder el empleo, había caos y ya hasta que asumiste, te rindes y dices, esto no lo puedo controlar, ¿qué hago al respecto? Entonces es en esta curva que aquí se presentaba, ¿no? Me quedo en casa, colaboro en las tareas del hogar, manejo mis pensamientos negativos, llamo a mis amigos, familiares, desarrollo metas realistas, tengo una nueva actitud ante la adversidad, busco afrontar los temas y entonces, ¿qué aprendo de esta crisis? Ahí pongo el dato de quién elaboró esta gráfica que está muy buena. De otra manera, esta misma curva, también Freddy Kaufman en este mismo documento de Metamanagement, habla de la curva del aprendizaje como el camino del héroe. Y desde ahí te pondría, si ves, el 1 es cuando estabas normal, estabas en una situación conocida. En el 2, justo es cuando viene el cambio. Y lo podemos pensar en el héroe, porque es finalmente el monomito, quien sepa de literatura, ubica que muchísimos personajes de la literatura, de la historia, pasan por esta historia del héroe, del monomito. Viene un problema, piensa en Star Wars, piensa en Hércules, piensa en tu personaje heroico favorito. Hay un problema, una circunstancia que lo confronta y tiene que resolver. Se da la curva
Se enfrenta a una serie de situaciones para salir mucho más fuerte y encontrar su verdadera vocación o idea. Es decir, empiezas en una zona congelada, normal, bajas la curva y sales mejor. Kurt Lewin, experto en el tema de desarrollo organizacional, ubica esta curva como el cambio organizacional, que también es una curva en cualquier crisis. En el A es donde descongelas un proceso que iba bien. Resulta que dices, vamos a cambiar. Entonces descongelas lo que estaba bien. Viene la curva de aprendizaje normal, levantas cuando aceptas y asumes el cambio, y entonces vuelves a congelar. Y me gusta en este momento hablar mucho de el crisol, que viene de la misma raíz de crisis. El crisol es este envase, que suelen ser de porcelanas o de ciertos materiales, que contienen el metal fundido. El crisol le da forma a ese metal. Y solo cuando se está quemando en la parte de abajo de esa curva de cambio, puede tomar una nueva forma, puede moldearse, puede forjarse diferente. Es lo que estamos viviendo ahorita. Y todo proceso de aprendizaje es eso. Y entonces te forjas y sales más fuerte, y cuando ya ubicas aprendí lo aprendido, vuelves a congelar. La magia del aprendizaje es que es un continuo descongelar, cambio, congelar, cuando estás nuevo. Otra vez, ya más arriba, descongelas, vives la crisis del cambio y vuelves a congelar. Y el que aprende a aprender es el que asume esa curva como parte de su proceso y la abraza y la toma como algo que es lo que le hace crecer. Es quien ve en el problema, le llama problema, lo acepta como tal, y de ahí detona un reto. Tengo un ejemplo clarísimo, me encanta jugar ajedrez con mi papá, y algo pasaba en mi cabeza que cuando él hacía enroque, es decir, defendía al rey, se me prendía algún chip y me ponía mucho más atento y le ganaba siempre que se enrocaba, y cuando no, me ganaba a mí. Porque algo se prendía en mí ante la adversidad que me ponía en un mejor estado. A eso te invito, que estés dispuesto a aprender, porque asumes la curva del aprendizaje. Asumes que esto va a costar trabajo, que va a doler por un momento. Y un último ejemplo, muy simple, es cuando te ibas caminando y cambias por irte en bicicleta. Descongelas un proceso de caminar con tanto tiempo que hacías, y después, en la bicicleta tal vez te caíste 2, 3 veces, no sabías por dónde, etcétera. Asumes esa curva de cambio y después congelas en un estado mejor. Te invito ahora a que dibujes, y mientras seguimos avanzando, dibujes en un cuaderno o en la computadora, dibujes ese cambio, dibujes esa curva de aprendizaje. Y para hacerlo un poquito más interactivo, no ahorita por el tiempo, porque finalmente es un webinar, pero para interactuar y poder establecer a partir de una relación, dibuja tu curva de aprendizaje, o lo que estás viviendo ahorita y lo que estás aprendiendo, o algo que ya aprendiste. Y entonces, descongela. ¿Qué cambiaste? ¿Qué viviste? ¿Y cuándo volviste a congelar? Dibújala, pon tu ejemplo sobre un aprendizaje en específico o lo que estás viviendo ahorita ante esta crisis. Tómale una foto o imprime pantalla y mándamela o al correo o a mi WhatsApp. Doy un instante para quien quiera hacer la actividad, tomar el correo o tomar el teléfono para el WhatsApp. Y que se vuelva un poquito más interactivo, y terminando lo recibiré y podría establecer un diálogo con quien lo haga. Y de entrada, muchas gracias si te estás permitiendo llevar a cabo esta actividad. De asumir tu curva de aprendizaje con un ejemplo concreto de tu vida. Así va a ser más útil para ti. Bien, doy unos segunditos más y avanzamos. Y mientras vamos avanzando, ve también, aprovechando lo kinestésico, dibujando tu curva. Muy bien. Voy a avanzar entonces. Hay otro documento que ante esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, ¿cómo le estamos viviendo? ¿Cómo bajamos en esta curva de aprendizaje? Pues resulta que Fernando Reimers y Andreas Scheller, desde este proyecto que decidieron emprender juntos, hicieron un marco para guiar la respuesta educativa a la pandemia del 2020. Y ahí nuevamente me cambio de pantalla, me voy a este documento que está en internet. Ahora sí, confío en que se vea desde el inicio, es este que está aquí.
Me voy a ir a la portada y solamente te invito a que, si estás en el tema educativo, te metas un clavado a este documento y realmente observes lo que te propone. Las mejores prácticas en educación fueron dando a nivel mundial frente al COVID. Quien quiera también, ahí estaba mi celular, con gusto te reenvío el documento, te reenvío el link. Y entonces, más allá de la metodología, que no me voy a detener ahí, de cómo lo hicieron, quien tenga interés lo puede leer con calma. Sobre todo quiero que identifiques algunas de las características y recomendaciones que hicieron. Y solo voy a detenerme en la última recomendación que hicieron. Dentro de toda la parte también aplica para la formación continua quien está perdiendo el trabajo ahorita y tiene que reinventarse. Y una de sus recomendaciones, la número 13, es esta. Debido a las dislocaciones económicas causadas por este distanciamiento social, las personas desplazadas laboralmente requerirán asistencia para reintegrarse a la fuerza laboral una vez que se levante este distanciamiento. El periodo de distanciamiento es una oportunidad para proporcionar oportunidades de aprendizaje en línea para el desarrollo de habilidades laborales. Y los gobiernos deberían explorar asociaciones con el sector privado para ampliar esta disponibilidad de oportunidades a través de modalidades en línea o similares a la contingencia. Es decir, desde ahí también están llamando no solo a reaccionar en la educación a nivel escolar, sino también en la capacitación para el trabajo, de manera nueva. En un momento vuelvo a poner la pantalla con los autores. Y quien quiera, con gusto, ahí ya Diana hizo el favor, gracias, de poner mi celular, me escribe y les comparto directamente en WhatsApp el documento. Esta es la tercera recomendación, que también aplique el aprendizaje continuo ante esta situación. Fueron 98 países, aquí se explica quiénes participaron, hubo 330 respuestas, aquí la manera en cómo fueron contestando, y solamente me voy a ir a algunas de las gráficas, porque es un documento con muchísima riqueza. Pero habla de cuál era la prioridad, y ahí me voy a tener, y va a ser la única gráfica que vamos a revisar. Preguntan, ¿cuál de estos aspectos es prioridad ante esta crisis? Y lo que más contestaron fue garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. ¿Cómo en este tema donde reaccionamos podemos garantizar la continuidad del aprendizaje académico? Y es donde todas las escuelas se vieron en grandes dificultades. ¿Qué pasó? Nos agarraron con los dedos en la puerta, no nos avisaron y nos aventaron de esa balsa, la balsa de la medusa. Benditas vacaciones de Semana Santa, por lo menos en México, porque fueron como un salvavidas, le podemos decir a mis hijas como unos flotis, en donde después de echarme el clavado y estar en medio mandando actividad, reaccionando con lo que pude para que los alumnos en su casa encerrados tuvieran actividades, y las vacaciones fueron por lo menos un respiro. Me aferré de algo, de un tronco que estaba flotando, respiré, y ayer lunes, quienes no lograron hacer un diseño adecuado, volvieron a meterse a la tormenta de estar lanzando y lanzando actividades, pidiendo apoyo de papás que están en su casa, jugando al home office, jugando al homeschooling, y además apoyando de esa manera ese juego de la parte emocional de sus hijos, en medio de su propia crisis emocional. Pues es un caldo de cultivo perfecto para el caos. ¿Qué mejor caldo de cultivo para tomar conciencia de lo que estamos viviendo? Otro punto importantísimo, brindar apoyo profesional y asesoramiento a los docentes. Insisto, reaccionamos y tal vez no hubo el diseño y las estrategias adecuadas para estos docentes. Después, garantizar el bienestar de los docentes, garantizar el bienestar de los estudiantes. Y por ahí han estado pasando también muchas imágenes por WhatsApp, en donde, ¿qué pasaría si los niños no aprenden lo que forzosamente tendrían que aprender? Pero aprendieran a tener hábitos en su casa, aprendieran sobre autoconocimiento, sobre inteligencia emocional y sobre muchas otras soft skills, habilidades socioemocionales, habilidades suaves, que son igual o más importantes para la vida que ciertos cálculos de física, de matemáticas. Este es el gran reto y este documento lo analiza y lo presenta. Aquí está, te quería invitar a que lo revises y también hacías un comparativo entre los países que tenían mejor infraestructura para reaccionar y los que menos. Y pues México, pues desafortunadamente, aquí podemos ver una de las gráficas. Ante esta situación se hace muy evidente la desigualdad
y esto lo va a polarizar más. Escuelas particulares que tuvieron la oportunidad por tecnología de que sus maestros se capacitaran rápidamente y mandaran actividades en línea, buenas actividades, están a siglos, años luz, de escuelas que no tuvieron esa posibilidad y esa infraestructura. Y eso puede polarizar todavía más nuestro sistema educativo. Bien, después de este documento me regreso a la presentación. Aquí está otra vez quien quería ver la imagen completa. Es Fernando Reimers y Andreas Schlegel, perdón la pronunciación, está en alemán. Lo único que tengo de alemán es mi apellido, perdón. Y entonces, frente a esta situación, es tiempo de reinventarnos, es tiempo de innovación educativa. Y desde ahí, te quiero compartir algunas ideas fundamentales de personajes expertos en esta innovación educativa. Y el primero es Richard Gerber. Richard Gerber, educativa, tiene un libro también maravilloso que se llama Crear Hoy, la Escuela del Mañana. También, quien me escribe en WhatsApp, te puedo compartir algunos videos, pero para no volver a tener esa posible dificultad de que no se vean bien, te platico rápidamente algo de su pensamiento. Lo que hace Richard Gerber es retomar la importancia de el camino del aprendizaje y no solo el resultado. En una entrevista le preguntan de algo que él escribe también en sus libros, y él dice, cuando buscamos la felicidad no está en esa meta final, en el viaje para llegar a ella, en la sala de espera para la felicidad, en la construcción de esa felicidad. Y si alguien vio la película de Will Smith, En busca de la felicidad, lo puede también ubicar muy bien. La felicidad llega a ese grado en la medida en que el aprendizaje fue retador. Si el aprendizaje fue simplemente dado, ese resultado o esa felicidad no tiene mayor valor. Richard Gerber, de la importancia de la experiencia del aprendizaje, más que del producto que quiero, porque lo valioso es el proceso, es el viaje. Y entonces en su escuela lo que hizo fue crear como una comunidad, como un pueblo en donde los niños eran médicos, los niños eran comerciantes, la cafetería la manejaban ellos solos, ellos mismos la administraban, y él provocaba las condiciones adecuadas para que los niños vivieran experiencias de aprendizaje reales en el laboratorio que era la escuela, de lo que sería después su vida. Generó interés, generó situaciones retadoras y generó entonces aprendizajes concretos a partir de aprendizajes que le servían para la vida. Otro personaje que también nos comparte a nivel de innovación es Howard Gardner, experto en inteligencia, autor de las inteligencias múltiples. Seguramente lo has escuchado, que ese tema es más común. Howard Gardner empezó con 7, con 8 y hoy está con 9 inteligencias descubiertas, que son estas: la intrapersonal, naturalista, lógica, lingüística, interpersonal, kinestésica, musical, existencial y visual. Respiro también. Y aquí algunos de los verbos para cada una. ¿Por qué es innovador? Una inteligencia del IQ, quien esté arriba del 130 es sobredotado, si arriba de 115 es muy inteligente, abajo de 115 está dentro de la norma y eres capaz de aprender. Él habla de al menos 9 inteligencias. Luego Laura Frade, mexicana, también habló de la inteligencia educativa. Muy interesante también su libro porque habla de que los educadores también tenemos un tipo especial de inteligencia. Yo la ubico entre una mezcla de la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal y un poquito de las demás, pero como estas principalmente aplicadas a la educación. Howard Gardner abre la posibilidad de que no solo somos verticales en una inteligencia, sino que somos multi-inteligentes. Y por lo tanto, el que es un genio para la música, tal vez no lo es para las matemáticas, tal vez no es para la literatura, tal vez no es para lo kinestésico. Y entonces da una libertad y un respiro y una tranquilidad contra ese sistema vertical y cerrado de solo las materias duras son las que cuentan y solo son las de los inteligentes. Abre este panorama. Por eso es innovador. Y uno de los últimos autores que también te quiero compartir es Ken Robinson, experto en creatividad y innovación educativa. Escuelas creativas. El elemento de este libro que tengo aquí. También hay varios videos de él. Insisto, quien me escriba, con gusto les comparto muchos de estos videos. Están tanto en TED, una de las
pláticas más vistas en TED.com, que son estas pláticas también a nivel mundial, es de Ken Robinson, donde justo dice que las escuelas hoy matan la creatividad. Es experto en creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque habla del elemento en donde es esta unión entre esta aptitud que tienes y este propósito de vida que tienes. Si identificas los dos y los logras encontrar y unir en una actividad, y entonces descubres ese elemento, te vas a la plenitud de lo que puedes desarrollar con todo tu potencial. Propósito de vida con aptitudes unidas, yo le digo de otra manera, vocación. Talento al servicio, vocación. Si pones propósito de vida en donde está esa vocación, y ojalá el propósito de tu vida sea también servicio, y que el poder que tienes y el talento que tienes lo pongas para los demás. Pero cuando descubres ese propósito y tienes una aptitud suficiente para ella, adelante y a ver quién te frena. Y por eso me gusta mucho para hablar de este tipo de situaciones la película Forrest Gump. Tal vez Forrest Gump no era tan brillante en la curva normal de inteligencia, pero tenía algo en donde era sobredotado, la voluntad. Forrest Gump hizo lo que quiso a lo largo de toda la película, a lo largo de esta historia que es maravillosa. Forrest Gump, mente simple, mente enfocada. A diferencia de muchos otros, mentes complejas, mentes desenfocadas. Entonces justo Forrest Gump se enfoca y logra lo que quiere. Y así lo vemos continuamente en la película. De alguna manera encontró su elemento. Fue encontrando poco a poco esa capacidad no consciente, no tiene que ser algo totalmente consciente. Pues un llamado a la congruencia. Mi aptitud con mi propósito, lo que me encanta, lo enfoco y de ahí a ver quién me para. Y entonces, de aquí, llegando a lo digital, concretando hacia esta parte de cómo generar ambientes de aprendizaje, este meme que seguramente te ha de haber llegado. ¿Quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Muchos lo estábamos haciendo desde antes. Queríamos armar una verdadera transformación digital y en Querétaro, en este clúster llamado Vórtice, y después trascendió a una iniciativa a nivel estatal que se llama TD, Transformación Digital 2035. Justo nos llegó esto de la nada y nos vimos obligados a migrar. No fue el equipo de TI, no fue el CTO, no fue el CEO, fue el coronavirus el que nos está obligando a migrar a lo digital y afortunadamente en este 2020 tenemos recursos para hacerlo. Si nos hubiera llegado hace 50 años, sería una realidad muy diferente. Piénsalo. Habría ciertas cuestiones de tecnología, pero para nada lo que hoy tenemos. No tendríamos esto que estamos viviendo en este instante. Entonces, dentro de los males, ¿qué aprendemos y qué retomamos que hoy nos está forzando a una migración en lo digital? No para quedarnos solamente en lo digital, sino para aprender lo mejor de ello y después equilibrar a lo que más nos convenga. Y entonces, preguntas provocadoras para empezar a concretar. ¿En dónde está hoy el foco? Y no solo, insisto, no solo en educación básica, sino también en capacitación en empresas. ¿Qué suele pasar? ¿En dónde me enfoco? Muchas veces en el desempeño y no en el aprendizaje real. En la talacha demando X número de tareas para tener de que las hice y ahí tengo 10. Y es una mera calificación, que también Richard Gerber lo critica muchísimo y da alternativas. O me enfoco en el viaje estar aprendiendo, y no solo en el producto final, sino en el viaje. ¿Estoy diseñando para llegar a ese viaje? Otra pregunta, y en lo digital, ¿cómo nos enfocamos a este aprendizaje real? Si ni siquiera estoy con mis alumnos o con las personas que estoy capacitando o contigo ahorita, veremos cómo puede haber ciertas alternativas. Entonces, ¿cómo generar ambientes preparados para las experiencias de aprendizaje? Ahí la clave, generar ambientes de aprendizaje que estén preparados. Retomo a Ken Robinson con un ejemplo que pone. Habla del Valle de la Muerte, él vive en California, y justo en uno de sus videos, él habla de que ese era el Valle de la Muerte porque no llovía y entonces era desértico, no había nada. Y de pronto en el 2005 llovió y se inundó. La siguiente primavera, ese espacio se llenó de flores. Su conclusión era, no era el Valle de la Muerte, ahí no había muerte, faltaba lluvia, faltaba el ambiente lo suficientemente preparado con la lluvia para que emergiera lo que estaba latente. Y así es con todos los que queremos aprender. El aprendizaje está latente. Todos queremos crecer y sacar lo mejor de nosotros mismos.
Necesitamos provocar situaciones y ambientes preparados para que eso que está latente con la lluvia emerja y florezca, como esas flores en el Valle de la Muerte del que hablaba Ken Robinson. Y entonces, te comparto otro documento, que también te puedo posteriormente mandar el link. Justo la UNESCO manda este documento que habla de competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica y habla de todo un estudio de cómo podemos dar respuesta desde la tecnología al aprendizaje. No me voy a detener, también te invito a que lo revises. Solamente estas dos gráficas que lo sintetizan. Desde la dimensión pedagógica, con 3 elementos clave: el diseño, la implementación y la evaluación de la efectividad, que es mucho de lo que hemos hablado hasta ahorita. Evaluar la efectividad del aprendizaje, si aprendió o no lo que se tenía que aprender. Entonces, son 3 momentos clave. ¿Qué diseño? Diseño mi ambiente, preparo mi ambiente, lo implemento y después evalúo si se logró lo esperado. Todo esto fundamentado en los niveles de apropiación de las TIC, es decir, integro las TIC a mi práctica educativa. Hoy le podemos llamar didáctica digital. Lo reoriento para que lo que tenía pensado, tal vez presencial, lo reoriento a un nuevo ambiente de aprendizaje. ¿Se acuerdan de contenidos, conducta y contexto? Hoy lo que cambió fue el contexto. Quiero una misma conducta, tengo un mismo contenido, pero tengo un nuevo contexto. ¿Cómo hago una adecuación curricular para rediseñar y reorientar por el nuevo contexto que tengo? Y entonces evoluciona y se convierte en algo nuevo. Integro la tecnología, la reoriento al nuevo contexto y evoluciono algo nuevo. Y si se fijan, nuevamente es la curva del aprendizaje. Lo integro en la curva, lo que me cuesta trabajo. Muchos maestros, cuando de pronto les pidieron hace muchos años mandar un correo, decían, no quiero. Y hoy, todo es por correo, todo es digital, todo es por vía chat. Ya estamos ahí. Costó más trabajo, pero ya estamos ahí. Y finalmente evolucionamos, y es cuando la curva del aprendizaje está más arriba de cuando descongelé. Y esto lo comprendo en elementos de apropiación, que son 3 elementos fundamentales: conoce, utiliza y transforma. Ayuda muchísimo en lo digital tener estos 3. Así como podemos hablar de la taxonomía de Bloom o de Marzano, si nos concretamos en estos 3, conoce, utiliza y por lo tanto transforma desde el aprendizaje que estoy provocando con el ambiente. Los procesos de formación docente, que lo tengo que adaptar a esta nueva realidad y por lo tanto tener nuevas prácticas educativas basadas en las TIC. Dicho este gráfico de otra manera, vemos esta otra gráfica, donde habla ya más a detalle de estas competencias TIC desde la dimensión pedagógica, donde estas curvas las podemos ver ahora como ciclos, donde hay desempeños de conoce, utiliza y transforma, conoce, utiliza y transforma, conoce, utiliza y transforma, por lo que diseñé, porque diseñé escenarios. Ken Robinson insiste mucho que no debemos controlar el aprendizaje, sino ser el que controle el clima, controlar el ambiente. Y dentro de ese clima, si controlo la lluvia, emergerá la flor, en ese mismo ejemplo que poníamos. Entonces debemos de ser controladores de clima, diseñar escenarios educativos, ahora con el nuevo contexto apoyados en las TIC, implementarlo desde aprendizajes significativos y finalmente evaluar y diseñar la evaluación para ver si el aprendizaje fue significativo. Bien, esto es una luz dentro de este espacio muy rápido que tenemos. Y entonces, aquí algunos ejemplos de las plataformas en línea que ya existen. Estas y muchas otras páginas de internet están en el mismo documento de Reimers que les mostré al inicio. Al final dan todo un menú de posibilidades. E insisto, quien tenga interés, con todo gusto también les comparto muchas de ellas. Hay una en la que he colaborado que también se llama Garra Games, en donde creamos aprender a programar. Se llama Garra Games y tenemos nuestra plataforma educativa. Aprender a programar desde una lógica de programación e inteligencia artificial, desde lo que normalmente se entiende para los que les gusta un poco la programación desde Scratch, pero le añadimos nuevas posibilidades para que realmente en línea se generen situaciones de aprendizaje y por lo tanto proyectos que podemos aterrizar en esta plataforma que se llama Garra Games. Plataforma que está en ese documento y quien quiera también se lo comparto con mucho gusto. Y también, como les decía, además de Garra Games, este otro repositorio
que también salgo brevísimo nada más para mostrártelo, en donde también subimos una serie de elementos desde esta iniciativa que tenemos en Querétaro de transformación digital, TD 2035, y este repositorio tecnológico también tiene muchísimo de estas cuestiones y cursos, webinars, softwares, servicios, herramientas para niños, etcétera. También desde ahí hemos ido subiendo y estamos subiendo cada vez más herramientas para que no solo Querétaro, sino compartirlo al resto del país, podamos subir el nivel de lo tecnológico que ayude a la calidad de vida. Me regreso a la presentación. Y entonces, que toda esta tecnología me permita una cosa: identificar para poder sistematizar lo sistematizable, automatizar lo automatizable, para entonces humanizar lo humanizable. La tecnología me permite ahorrar procesos. Y entonces, un ejemplo laboral, quien tal vez estaba fuera de un estacionamiento cobrando, justo, eso se automatizó. Tal vez no era el elemento que hablaba Ken Robinson de la persona que está cobrando ahí el estacionamiento, pero era un trabajo digno, pero un trabajo al fin que se podía automatizar. El reto es a que como estamos automatizando muchas cosas que son mecánicas, ¿cómo damos un nuevo sentido a la fuerza laboral de hoy? Y entonces desde ahí, humanizar lo humanizable. Automatizar lo automatizable para humanizar lo humanizable. Y desde ahí comparto, y con esto prácticamente cerramos, algunas condiciones para diseñar un ambiente de aprendizaje que también aplica en lo digital. No son las únicas, pero son algunas que te quiero compartir hoy, desde la experiencia y desde muchas personas con las que he compartido. Y fundamental, diseñar desde quien aprende y no desde quien enseña. Y este es un error muy común. El maestro suele escribir, y si no, revisa tus planeaciones, ¿qué es lo que el maestro va a hacer durante la sesión? Tanto en educación básica como en una capacitación. Voy a hacer esto, voy a mostrar, voy a enseñar, voy a decir. Y es al revés. El que aprende va a vivir esta experiencia, a resolver esta situación, a trabajar este reto. Entonces se plantea al revés, desde el que lo vive. Igual que en mercadotecnia, y hay un Steve Jobs era un genio en encontrar lo que el usuario necesitaba, y por eso hizo iPad, iPhone, iPod, etcétera, con un solo botón, y ya lo demás estaba dentro de la pantalla, porque era fácil para el usuario. Aquí es que te des cuenta que el aprendizaje es desde quien aprende, no desde ti. El protagonista es el educando. Por algo se conjuga educando en gerundio, porque está aprendiendo. Entonces, ¿qué experiencias, retos y ejercicios tiene que vivir el que aprende para llegar de A a B? 2. Provocar experiencias sensoriales, desde lo visual, desde lo auditivo y desde lo kinestésico. Aún en lo digital, el reto que le pongas: escucha una canción, observa esto, date cuenta de lo que está a tu alrededor. Lo que te invité desde la misma presentación, con algún video que, bueno, no se vio esa parte, pero se escuchó y se vio el diálogo, y te invité a la vez desde lo kinestésico a hacer tu propia curva de aprendizaje, a que mientras estuvieras trabajando en esta, digamos, webinar, pero que realmente es algo compartido, también tuvieras algo que hacer, que trabajar, que fuera un producto tuyo. Entonces, partir también siempre de lo sensorial. El que aprende, ¿qué va a ver, qué va a escuchar, qué va a sentir? 3. Procesos concretos con ejemplos claros. Muéstrales. Es decir, puede pasar ahorita con las maestras, con esta situación de pronto dicen, lo que tienen que hacer es esto, les platica, pero al final no les muestra un ejemplo. Por ejemplo, si tuvieran que hacer una maqueta o un modelo con 10 legos, explicarles o mostrarles el Lego terminado. Igual que en ciencias, al final tienes que llegar a esto. En matemáticas es muy evidente. Y entonces, procesos concretos con ejemplos claros. 4. Control del error para el aprendizaje. Mostrar el ejemplo de logro. ¿Vas bien? Sí. ¿Vas bien? Sí. Y para eso María Montessori fue la genia de los genios. Todo su material de desarrollo, porque no es material de trabajo, no es nada más material didáctico, es material de desarrollo. Está hecho científicamente, porque no sé si sabes que fue la primera mujer italiana que estudió medicina, con todos los retos que implicó su curva de aprendizaje, realmente fue retadora,
después estudió física, es científica, es filósofa, es una maravilla esta mujer. Y desde ahí creó material de desarrollo, que el propio material muestra el control del error. El niño se da cuenta, por cómo está diseñado el material, de cuando algo no cuadra. ¿Cómo diseñamos situaciones de aprendizaje en donde el control del error esté en la propia experiencia de aprendizaje? Voy a hacer un proyecto de hacer un evento, ese mismo evento me va mostrando y me va acotando lo que está bien y lo que no. 5. Utilizar instrumentos de evaluación que permitan evaluar el proceso, la experiencia, y no solo el resultado. Y para eso hay 4 instrumentos, 4 tipos de instrumentos de observación que ayudan. Los explico rapidísimo. El registro anecdótico, que es solamente ir registrando lo que se está viviendo, lo que observas. Lo puedes hacer tú, o puede ser en el caso, a distancia, que vaya siendo un mismo registro el que está viviendo la experiencia y registre su propio proceso de aprendizaje. Y eso es metacognición finalmente. Pero es cuando se explica lo que es. 2, lista de cotejo, cuando es un sí o no. ¿Lo hace o no lo hace? Entonces, esta es una conducta que se tiene que lograr, una serie de características y que se pueda evaluar, ¿lo hace o no lo hace? 3, cuando ese no lo hace o sí lo hace, no solo es cuantitativo de sí o no, sino se abre en niveles. ¿Lo hace en qué medida, en qué calidad, con qué nivel de dominio? Y es cuando dices, lo hace perfectamente bien, lo hace ni bien ni mal, lo hace muy mal. Es cuando hay matices de grises o tonos de colores diferentes, no solo A o B. Y finalmente, cuando esta escala la desarrollas, esta escala estimativa de perfectamente bien, bien, ni bien ni mal, mal y muy mal, cuando tienes que describir lo que significa cada una es una rúbrica. Perfectamente significa y lo describes. Muy bien significa y lo describes. Y eso es una rúbrica también que te ayuda a tener más claridad. Y si esta rúbrica la compartes con quien tiene que vivir la actividad, el que aprende, ahí está su control del error. Dicho hasta manera lúdica, jugando contigo a nivel de coreografía, un registro anecdótico es algo que se ve, una lista de cotejo donde abres, después la escala estimativa lo desglosas y la rúbrica lo bajas. ¿Sí te fijaste cómo lo hice? Ayuda desde el cuerpo también, desde el músculo, a que no se nos olvide. Que parto de un hecho, veo si se puede hacer o no hacer, lo desgloso en niveles y después lo describo. Muy bien, y ahora sí para terminar, dos últimas. 6, atender las necesidades individuales. Y ahí tenemos un gran reto al estar lanzando a un grupo a distancia. Tener los canales de comunicación para responder lo individual. Y por eso quien ahorita quiere liga, quien ahorita me comparta cualquier cosa, o por el mismo chat los preguntas al final, o por mi correo, o por mi WhatsApp, con gusto tendremos también este diálogo, que es atender el proceso individual. Cada quien va a su ritmo. Y entonces, la experiencia de aprendizaje de cada uno. Un ambiente, pero procesos diferenciados. Y finalmente, siempre tener un plan B ante contingencias. Pasa alguna situación, se cayó la señal, no hice, tener otras alternativas. Y es lo que de pronto he hecho con mis grupos también en clases universitarias. Estoy llevando la clase de una manera, de otra les mando la información, lo tenemos también en Google Drive, después también en Brightspace tenemos otras alternativas, es decir, hacerlo también de diferentes maneras, con diferentes caminos. Y entonces, con esto concluimos. Y concluyo con estas frases que también son presuposiciones básicas de la programación neurolingüística, que nos ayudan para tener conclusiones. No existe el error o el fracaso, solo la retroalimentación. El hubiera sí existe. Si lo conjugo hacia el pasado, es quédate curando tu pasado. Hubiera hecho. Pero si lo conjugas en futuro, hubiera, y lo conjugas en aprendizaje, se vuelve experiencia. Y es la gran diferencia entre el maestro que lleva haciendo 20 años lo mismo, que tiene un año de experiencia repetido 20 veces, o el que tiene 20 años de experiencia porque sí, cada vez que se ha equivocado, ha aprendido y hubiera hecho esto, pero pensando en futuro, para que la próxima vez, más la inspiración del presente, le haga evolucionar y llegar a mejores propuestas. Esta más, la respuesta que obtienes es el resultado de tu comunicación. Dicho a nivel didáctico, el aprendizaje provocado es el resultado de tu diseño. Lo que diseñas, el clima, va a facilitar o no que la flor emerja. La flor emerge por sí misma.
pero tu propuesta de clima es lo que puede provocar. El aprendizaje provocado es el resultado de tu diseño. Y por último, quedarnos con esta idea. Las personas tienen todos los recursos que necesitan para responder al mundo. Y hoy también, y ante esta crisis también, tenemos todos los recursos que necesitamos para responder a este mundo. Solo necesitamos el acceso, fortalecer y secuenciar estos recursos para transformarlos en estrategias efectivas. Acceso, fortalecerlo y secuenciar esos recursos estratégicamente para que sea efectivo. Espero que este compartir haya sido de utilidad para ti y que realmente aspiremos a juntos llegar a una cima y empecemos a provocar mejores situaciones de aprendizaje con niños, con jóvenes, con adultos en capacitación, nos empoderemos y salgamos no solo de esta crisis, sino aprendamos a aprender que cualquier proceso de cambio nos puede sacar mucho más fuertes y enfrentar lo que venga. Muchísimas gracias por este espacio. Un verdadero gusto compartir contigo, con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Es la verdad súper interesante, nos ponías al filo de la batalla. Nada más, una pregunta que tengo registrada en el chat, que creo que a lo mejor por WhatsApp te empezaron a llegar seguramente algunas otras, pero bueno, pregunta Vicky Pacas, ¿qué herramientas disruptivas recomiendas para monitorear las curvas de aprendizaje de los alumnos? Ok, muy buena pregunta. ¿Qué herramientas disruptivas Sí. ayudan a monitorear? Así es. Ok, bien. Monitorear la curva de aprendizaje. Ok. Como es disruptivo, me pusiste a pensar y está retando mi creatividad. De entrada, generar uno, se ha escuchado mucho de la aula invertida. Es el elemento que digo, es provocar que ellos trabajen, que ellos investiguen, que ellos vayan más allá y a la hora del diálogo digital, compartir lo que aprendieron antes, compartir lo que investigaron antes. Y entonces tu espacio realmente se vuelve de compartir, de metacognición, de tomar conciencia de lo que aprendieron ellos mismos. Entonces aprenden del proceso en sí, no el nuevo tema. Aprenden de sí mismos porque les ayudas con preguntas y con el compartir de compañeros, aprendes pues de una manera diferente, disruptiva, porque es diferente hoy, porque estamos acostumbrados a yo les doy y luego lo estudian y lo practican. Aquí es al revés, el aula invertida es, primero aprenden por sí mismos, se enfrentan con los retos reales y llegan a la clase entonces sí con verdaderas dudas y con verdaderos comentarios sobre cómo aprendieron. Y al ver que otros compañeros vivieron algo similar, les da paz de que no fueron el único que se atoró ahí, reflexionan su aprendizaje y es uno de los elementos que también nos gustan mucho en esto de Garra Games, que les decía de programación. Cuando programas algo, si algo no cuadra al final, te tienes que regresar al código en qué momento algo no cuadró. Y entonces lo corriges. Igual en el aprendizaje. Regresas a tu proceso de aprendizaje para ver qué hiciste bien y qué no hiciste bien, y el hubiera te ayuda a entender qué pasó. Entonces, una sería el aula invertida, y otra de verdad provocaría este registro anecdótico, pero tal vez no llamado así, que suena muy técnico, sino simplemente es tener una hojita, lo que hacía un maestro mío, se llama Agustín, le doy el crédito porque además hoy es gran amigo, en nuestros apuntes, de un lado aprendiendo y del otro lado, ideas, reflexiones, caídas de 20. Es decir, que en paralelo vayas viviendo esta doble realidad de lo que estás aprendiendo contenido y lo que estás descubriendo de emociones, de cosas que tal vez no son exactamente de ese contenido, pero dices, wow, descubrí esto. Y también lo vayas ubicando y llevando a cabo. Espero sea un poco de esperadas. Muchas gracias. Una pregunta más que está concreta. Pone en esta pandemia una oportunidad de volver a las habilidades naturales respecto a lo dicho por Ken Robinson. Ok, también muy buena pregunta, gracias. Justo creo que esta pandemia llegó. Y como toda curva,
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? No podemos salir igual que como empezamos antes de esto. Tenemos que evolucionar hacia dónde, es decir, esto nos descongeló, como decía Kurt Lewin. Tenemos que aceptar que ahorita estamos en el crisol, quemándonos y forjándonos, y es un reto a la creatividad, al emprendimiento y a la innovación. Y entonces, ¿a qué habilidades naturales vamos a volver? Pero en cuáles también vamos a generar el mejor equilibrio con lo digital, que era lo que en la gráfica de este documento de la UNESCO les proponía. ¿Cómo integro a mi vida lo digital y provoco una nueva situación de aprendizaje? Y entonces, insisto, automatizar lo automatizable, lo que puede hacer ahora digital. Por ejemplo, tal vez los que estamos hoy aquí, aunque no hubiera coronavirus, no nos podríamos haber reunido en la náhuatl de Querétaro simplemente por la distancia en donde cada uno está. Y tal vez esta plática se podría haber dado en vivo. Eso nos forzó a tener esta situación y hoy estamos juntos. Hay muchas otras situaciones que se han dado gracias a esta situación, a esta crisis, ante esta contingencia, perdón. Entonces no podemos salir igual, es aprender lo que mejor nos enseña esta parte de crisis y esta parte digital, cuáles son las mejores prácticas ahí, y que no a la normalidad, sino al físico, qué aprendizaje y qué legado y qué herencia nos dejó esto, y hacer la mejor mezcla, la mejor fórmula. Y entonces esto será de utilidad, y estaremos en esa curva de aprendizaje de aprender a aprender, porque asumo que en todo aprendizaje hay cierto dolor, un dolor no masoquista, sino un dolor de estar dispuestos a un no sé, pero la respuesta está ahí, y solo me espero a descubrirla, y tengo paciencia. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Jorge. Voy a hacerte una última pregunta para ir cerrando también, porque, bueno, por el tiempo, respecto al tiempo tuyo de nuestros participantes. Y pregunta Úrsula, ¿cómo ayudar a transformar el enfoque del resultado del aprendizaje al del proceso? También gracias, Úrsula, por esa muy buena pregunta. Y justo pongo este ejemplo para volver exactamente a la pregunta. A mí me encanta subir montañas, me encantan los grupos de montañismo, incluso alguna vez tengo una gran experiencia donde me perdí con un grupo y salimos avante y fue un gran aprendizaje para todos. Gran aprendizaje y vivimos la verdadera crisis, perdidos en la montaña. Pero me encanta subir la montaña porque hace muy evidente esto. Alguna vez en uno de estos viajes, cuando llegamos a la cima, uno de los jóvenes preguntó, ¿qué era esto? ¿Para esto subimos? Hubiera estado mucho más fácil si me dejaba el helicóptero aquí. Dijimos, ok. Si eso se apareciera solo aquí no tendría ningún sentido. Cuando el reto no es verdadero reto, no le das valor. Cuando realmente acabábamos fundidos y llegábamos a la cima, lo importante no era la cima, sino el haberla conseguido. En el proceso. Solo la consigues paso a paso. Solo la descubres cuando estás dispuesto a subir cada escalón y cada piedra y te das cuenta que el verdadero aprendizaje se da en el viaje y no en el 20 final del resultado. Lo maravilloso de cocinar un pastel no es solo comértelo, sino que tú te lo cocinaste. ¿Sí? Es más rico así, por lo menos a mí me gusta más así. Entonces, en este sentido del ejemplo de la montaña, si te enfocas solo en la cima y llegas directamente a ella y te la doy, como diría nuestro artículo 3º antes de la última reforma, que era recibir educación y la caché, recibes un producto terminado, pues no tiene ningún logro, ningún reto, ningún valor para mí. En cambio, si yo genero la estrategia, conquisto mi aprendizaje, y entonces lo logro, esa cima tiene todo el valor. Entonces, por eso es poner atención al presente, aquí y ahora, qué estoy aprendiendo durante el proceso, y en tendrá valor, pero es lo que decía Richard Gerber. Aprender que la felicidad está en la sala de espera o en el camino hacia la felicidad, no en la felicidad. Darle a cada pequeño producto, cada pequeño escalón, celebrarlo.
¿Qué aprendí de esto pequeño? ¿Qué aprendí de esto pequeño? Entonces son pequeños logros chiquitos, fragmentados, para que el último no sea el único, sino vas descubriendo muchos y entonces el último es el final, parte de un todo. Espero haber contestado también la pregunta, pero es provocar el viaje, no solo el destino. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero agradecer también a todos por sus preguntas, su interés. Evidentemente, Jorge, gracias por el tiempo, por compartirnos lo que sabes, lo que también nos pudiste dejar de materiales externos, por ahí alguien también te lo agradece. Y bueno, la verdad es que hubiera estado interesante tener todavía más tiempo para ver todos los WhatsApps que te llegaron, pero de verdad está muy interesante. Yo de todas maneras, al igual que con la ponencia pasada, si me lo permites, Jorge, les hago llegar también el correo electrónico de Jorge para que si tienen alguna otra duda, de hecho las preguntas que ya no alcancé a leer, con muchísimo gusto se las hago llegar para que puedan también estar en contacto con él. Dejar tu página web si quieres también, Jorge. Toda la información que tú quieras compartir con ellos, con muchísimo gusto lo haré. Y para que puedan tener también acceso a Jorge y disfrutar de todo lo que sabe y aprender y todo lo demás. La verdad, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los demás. Y también recuerden que cuando esté lista la grabación de este webinar, se las voy a compartir para que quien haya tenido algún tipo de problema técnico o simplemente haya tenido que salir un poco antes, que ya se están saliendo algunos, me refiero al tiempo, con muchísimo gusto también. No sé si quieres agregar algo más, Jorge. No, pues primero agradecerte a ti, Diana, a la NAWAC por generar este espacio, agradecerles a todos los que están aquí por el interés, por las preguntas, por lo que generar y con gusto también todo lo que me llegue WhatsApp te lo comparto a ti, Diana, para ir generando una comunidad de aprendizaje, que realmente lo que vayamos descubriendo juntos se puede ir compartiendo y sigamos enriqueciéndonos unos a otros. Entonces, pues con muchísimo gusto también te comparto la presentación, te la mando como un PDF para quien tenga interés también podérselas compartir. Y bueno, mi página para quien quiera también seguir colaborando juntos. Pero bueno, para mí me encantó este espacio, gracias por él y gracias a ti por escuchar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y bueno, los esperamos en los otros webinars. Hasta luego.